así no lo veo. Listo. Ya. Listo. Shalom. Cuidado a todos. También damos bienvenida a los que están conectados en este momento en Instagram y en las redes sociales. Baruch Abba, bienvenido. Puedes sentarse. La porción de esta mañana, como leímos hace poco en la lectura de la parashá de hoy, comienza en el capítulo 18, versículo 1 de Shemot. Y quiero como título el mensaje o la parashá Yitro, conocido como Jetro. Dice el versículo 1: y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Comenzamos esta pasada de hoy mencionando al Yitro, Jetro, el suegro de Moisés. Yitro, como dice la misma porción, versículo 1, sacerdote de Midian. Pero algo debió haber sucedido con Yitro durante el tiempo que estuvo con Moisés guardando ovejas. Yitro vino al conocimiento de Dios, el Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero Dios de Israel. Dicen los sabios de que Yitro se convirtió al judaísmo. Se sobreentiende que Yitro aprendió a conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y también a sus mandamientos. Pienso que debió haber sido una gran transformación muy grande que tuvo que experimentar es sacerdote de Madián. Tomando el libro de Mishlech, Proverbio, capítulo 3, versículo 1 al 4, 15, 16 y 18, dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi Torah, la ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y de años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Ácala a tu pueblo, escríbelas en las tablas en tu corazón. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Versículo 15. Más preciosa es que la piedra preciosa
y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La lengua del día está en sus manos derechas, en su izquierda riqueza y honra. Versículo 18. Ella es árbol de vida, sanación y Yeshua a los que de ella es llamado y benditos son los que la requieren. Amén. En estos pasajes podemos comprobar, amados, esta gran verdad. La Torá no puede traer sino grandes bendiciones para quien la ama y la guarda. Y maldición para aquellos que aún conociéndola la menosprecian en su corazón. Digo esto porque tristemente desde muchos púlpitos, lamentablemente cristianos, han arrojado por la ventana realmente la Torá y hablando negativamente. Cuando digo la Torá, lo que ellos conocen como el Antiguo Testamento, y han partido la Biblia en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, poniendo el uno contra el otro, diciendo, es una frase muy popular en ellos, no estoy bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tristemente, amado, han convertido la gracia en una desgracia. Pues ya no hay ninguna defensa, ni hay tampoco protección para luchar contra el pecado. Recuerda que la Torá e inclusión, ley, no fue dada para la salvación, sino para la protección de tu alma, de tu vida y de tu familia. Amén. Sin el escudo de defensa, la cual es la Torá escrita, tu familia, tú y tu familia, tus hijos, incluso la congregación, están expuestos a cualquier virus de impureza y de maldad que Hasatán quiere enviarte. Y no hay que preocupar por él, porque él hará su trabajo. Por lo cual, te amonesto, amado, a no recibir la maldición de aquello que dice ya no están bajo la Torá, bajo la inclusión, bajo la ley, porque pues no saben lo que están diciendo. Pongo un ejemplo. Es como si un instructor de vuelo, un capitán de un avión, ¿verdad? Le dijera a un paracaidista que se lance de una altura de 3.000 metros, pues un avión sin paracaídas. Y le dice que no le va a pasar nada, porque es suficiente que salte con la gracia. Esa gracia, amado, se convertirá, se habrá convertido en una desgracia. Al darse cuenta, rápidamente
que no hay nada que lo sujete, que impida que caiga y se estrelle contra el suelo. Quizás conozcamos a algún creyente que ha saltado sin paracaídas y ahora se encuentra destrozado, golpeado en el mundo. Y no eches la culpa, no echemos la culpa al diablo, ya que no tiene nada que ver con este asunto, sino con la responsabilidad que debemos tener cada uno de usar el paracaídas. Veamos las palabras que pronuncia Kefa, el apóstol Pedro, ese judío ortodoxo. Y esta es una palabra que tú le vas a hablar a los que se creen más judíos que el propio Moisés. El mismo Pedro dijo: para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Hashem, para que anunciéis la virtud de la que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, Kefa obedeció estos mandamientos y compartió estas palabras exactas a los israelitas que estaban presentes de toda parte del mundo prácticamente, que habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta Shavuot, la fiesta Pentecostés. Pueden apagar las luces la lámpara. Gracias. Cristo es los que estaban presentes en esta fiesta de Shavuot eran un remanente de las 12 tribus que habían sido esparcidas por todo el mundo y que están presentes allí, como está escrito en Hechos, capítulo 3, versículo 12. A ver esto, Kefa habló al pueblo: israelitas, ¿cómo lo llamó? Israelitas, al pueblo que había sido designado por todo el mundo. ¿Por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Pero compartió con todos los presentes lo que ocurrió con todos aquellos que estuvieron a los pies del monte Sinaí con Moisés. Se les dio a ellos como Hashem los había ordenado, mostrándoles su identidad como pueblo de Israel. Pero a causa de la desobediencia de su padre, el mensaje dado en el monte Sinaí, las 12 tribus habían sido esparcidas entre las naciones. Ese día, cuando Pedro predicaba su mensaje, experimentaron un cambio del corazón. Entonces estaban listos para recibir el mismo mensaje que fue dado en el monte Sinaí, dispuestos a abrazar y aceptar
de todo corazón el pacto matrimonial, el pacto del matrimonio, y el dador de ese mensaje. El dador de ese mensaje era Jesús. Amén. Jesús era el mensaje. Y el cumplimiento de la Torah, pues la Torah era el camino para llegar a Jesús HaMashiach. Nadie va al Padre sino a través de Dios. Porque es la palabra viva. Ahora estamos dispuestos a aceptar la ketubá, el pacto, el contrato matrimonial. Éxodo, Shemot 19, 4 a 18. Añado allí, pero específicamente voy a leer versículos 7 y 8, que dice: entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Hashem ha dicho. La palabra hablada era claramente una respuesta al compromiso matrimonial, en un contexto del pacto entre el pueblo de Dios y su Creador, entre Israel y Hashem. Como creyentes en Yeshua, nos ha sido dado un documento legal de matrimonio llamado en hebreo ketubá. Esto actúa como un pacto legal, un acuerdo del pacto dado por Hashem a su nombre. Vosotros sois real sacerdocio y nación kadosh, santa. Esa fue la porción que leyó Benjamín. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, allí es cuando comenzó la consagración como un sacerdocio real. El periodo de 7 días después de Pesach, la Pascua, la fiesta llamada los panes sin levadura, era una referencia a la consagración o estar apartado un pueblo. Ellos habían abandonado Egipto, un lugar impuro, podemos decir un reino de muerte, un reino de la muerte, y estaban apartándose para poder consagrarse, para adorar y alabar a Hashem y volver a la tierra prometida, a esa tierra prometida por Hashem, a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el cruce del Mar Rojo, el Mar Junco, el Yashú, los israelitas cambiaron su estatus cuando cruzaron el Mar Rojo, dejando atrás el reino de la muerte. El cielo sería. Y ahora comienza todo el proceso de su liberación cuando apartan los 7 días de los panes sin levadura y celebran esa fiesta. Había
sido liberado de Egipto físicamente. Ahora tienen que aprender a ser restaurados en su alma y mente y aprender a separarse de las contaminaciones a las que habían sido expuestos anteriormente. Tenían que hacer un cambio de mentalidad, una manera distinta de relacionarse con Hashem. Y emocionalmente tendrían que aprender a pegar, mejor dicho, su corazón al Eterno, más que a cualquier otra cosa en este mundo. Sus cuerpos estaban físicamente fuera de Egipto, claro, pero ahora había que sacar a Egipto de su mente y de su corazón y aprender a hacer el camino de la restauración. Resulta a cada uno de estos algo familiar. Cuando estamos en Egipto, en el mundo, tuvimos que apartarnos. No 7 días, sino quizás un mes, un año, 2 años a veces. Nos dura esa restauración. Nosotros, como dije, nos damos cuenta, evaluando la parte virtual, la contaminación con que a veces vienen algunas personas. Algunas se elevan su espíritu vertiginosamente, por decirlo de una manera, pero a uno les cuesta escalar el talón, peldaño por peldaño. Aunque es bueno, porque subir un peldaño a otro peldaño que es el anterior ya ha sido preparado. Cuando llega al tercero, ya el primero, el segundo, ya ha superado hasta llegar a la meta de una conversión total. 400 años en Egipto habían dejado una huella muy profunda en el pueblo hebreo, en el alma del pueblo hebreo, porque se necesita un tiempo de entrenamiento y de enseñanza en los caminos nuevos de Adonai. Todos hemos llegado acá, nuevos, hemos sido entrenados. Algunos permiten ser entrenados, otros permiten ser entrenados, pero después no, y otros no permiten ser entrenados. Esa es la diferencia, ¿no? Pesa, la Pascua, habría sido el llamado de la novia, es el sacerdocio de Yeshua. Los 7 días de la fiesta de los panes y levadura es un tiempo de consagración como real sacerdocio. Y la cuenta del hombre, como sabemos, la cuenta del hombre para la cuenta de Shavuot, de Pentecostés, la fiesta de las semanas, era un tiempo de consagración como una nación santa para Israel. Durante la fiesta del hombre, o durante la cuenta del hombre, contando 50 días hasta Shavuot, 49 días más 1, que es Shavuot.
era un tiempo para que los israelitas y los hebreos examinaran su corazón, para que cuando llegaran al monte Sinaí estuvieran preparados para recibir el contrato matrimonial, la ketubá, el primer paso de la boda. Es el primer paso de la boda, la ketubá. Ellos estarían preparados para encontrarse con Hashem, en cuerpo, alma y espíritu. Hashem había escogido a los hijos de Israel, todas las tribus de Israel, todas las tribus, para que entraran en una relación de pacto con Hashem para ser algo muy importante, para ser su novia. ¿Quién me sigue? Amén. ¿Quién está? Bueno, se lo había prometido a Abraham. Hashem se lo había prometido a Abraham y a todos sus hijos después de él. Estos son los hijos de Abraham que salieron de Egipto para servir, adorar al Eterno. Y ahora estaban en disposición de entrar en el siguiente paso de su redención, llamado compromiso matrimonial. En esta parasha vemos el Pesaj, la Pascua, la elección de la novia. Vemos a Shavuot, Pentecostés, el compromiso matrimonial. Vemos a Yom Kippur, día de expiación, día de la consumación de la boda del matrimonio. Y vemos Sukkot, la fiesta de la cabana, la celebración de la boda bajo la jupá, cabana, sukkah, bajo la jupá, bajo una sukkah. ¿Me están entendiendo? Todas las fiestas, amados, de Hashem, todas las fiestas del Blue Heaven, bendito sea, señalan a la novia y su identidad en Israel. Le enseña a la novia cómo andar en el reino de Adonai. Eso es importante, que aprendamos como novia, aprendamos a conducirnos en andar en el reino de Dios. ¿Por qué es importante, verdad, la fiesta del Eterno? ¿Por qué es importante? Porque son los símbolos y las señales de la identidad de la novia. Somos las novias de Jesús. Y necesitamos conocer los símbolos y las señales de identidad. Es decir, su verdadera identidad, que no es ni pagana ni cristiana. Espero que nadie se siente aludido cuando digo esto. No estoy en contra de los cristianos, sino de su doctrina. Como una fiesta, amado, son hebreas, de la Torá, de la Biblia hebrea.
con un mapa de ruta, con un mapa de un tesoro. Para que lo encuentre tiene que guiarse los punticos, eso, ¿verdad? El puntico sale un puntico, bueno, es un puntico, ¿verdad? Fiesta. Tú tienes que, las fiestas son esos punticos, para que nos señala el día de nuestra boda. Por eso. La cuenta de los 50 días, la cuenta del hombre le llevará a la novia a la fiesta de Shavuot, lo cual resume la recepción del pacto por parte de su novia a su novio Yeshua. El estado de compromiso matrimonial. La novia está casada de forma legal a partir de ese momento, pero no va a convivir con su esposo hasta el día de la celebración de su boda. Guardando estas fiestas llamadas Moedim, encuentros con Adonai, la novia no perderá su compromiso y estará bien preparada para el día de su boda. ¡Amén! La importancia del monte Sinaí en el libro de Shemot representa el paso del compromiso del matrimonio. Todos los que están en Yeshua, todos los que estamos en Yeshua, son atraídos por el Espíritu Santo para que venga y participe su pesar. ¿Verdad? Fiesta sin pan, sin levadura, y después Shavuot. Celebrar esto cada año como tiempos señalados por Dios. Son ensayos generales hasta que lleguemos al gran día de celebración entre el novio Yeshua y la novia Israel. Amén. Yo sí, todo creyente, tanto gentiles como judíos, que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, Jesús Mashiach. A estos son, para ellos es este mensaje. Adonai nos insta y ordena guardar estos días de fiesta que repetimos todos los años, pero no sirve o dirige como ensayo general hasta que llegue el día indicado. Y esto es también para que no nos olvidemos nuestro voto del compromiso que tenemos con Él para prepararnos para su regreso. ¿Cuál es tu voto? Bueno, tú aceptaste al Mesías, Yeshua, como tu Señor y Salvador, tú hiciste un voto. Y tienes que cumplirlo. Tu voto que ser una novia honrada, honesta, cabal, leal, fiel.
sin las fiestas anuales como son Pesaj, Shavuot, no podría suceder como las 5 vírgenes insensatas que se durmieron cuando vino el pozo y se quedaron fuera. Espero que nadie de nosotros nos quedemos afuera. Amén. Nuestra Torah, específicamente los 5 libros, ¿verdad?, son nuestra escritura, es nuestro contrato matrimonial. Sin el entendimiento del pacto matrimonial, la escritura, la Torah, ¿cómo puede la novia guardar sus votos y prepararse para encontrarse con el novio? No es que yo esté bajo la gracia, no bajo la Torah. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a ser tú la novia del Mesías? No entiendo esa respuesta que a veces dan. Cuando yo le dije al principio, lo dicen sin conocimiento, sin saber nada. Nosotros, como creyentes y parte de Israel, necesitamos caminar y guardar la fiesta de la reserva, de los tiempos señalados. No cuando se nos ocurre. Recuerda que no son fiestas de los judíos, sino son las fiestas del Eterno. Como dice en Levítico 23, celebraréis mis fiestas, dice el Eterno. Y comienza con nada por el Shabbat. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y has experimentado el nuevo nacimiento, es parte de Israel. Tanto físico como espiritualmente. Moisés, debe decir, aquí era un padrino de la boda. Puedo preguntar quién es el padrino. Moisés. Moisés es el padrino de nuestra boda. Fue Moisés quien llevó a la novia de Israel a su compromiso matrimonial. ¿A dónde? A los pies del monte de Sinaí. Todavía sigue siendo padrino Moisés, quien lleva a la novia, a Yeshua, a su compromiso matrimonial en el Vijayashá hoy día, como está escrito. Porque si creyeres a Moisés, me creía a mí, porque de mí habló Moisés. Recuerden, todavía Moisés, hasta hoy, hasta la altura, es nuestro padrino de nuestra boda. Como vemos, la palabra, la misma palabra, el mismo mensaje, la misma boda, la misma novia, el mismo novio. Un libro, un mensaje, una novia, un novio, Yeshua, el novio, Israel, la novia. La palabra que habló Adonai en el monte Sinaí son la misma palabra que habló Yeshua a su pueblo en capítulo 3 de Mateo. Las bendiciones, el rajot,
desarrolla todo el mensaje de las 10 palabras o categorías dadas a los israelitas en el monte Sinaí, pero en un nivel mucho más profundo que toca lo más profundo del corazón. Los 10 mandamientos. Yeshua es la personificación de la palabra dada en el monte Sinaí. Esas palabras habladas son carne y vida entre nosotros hoy día. Como parte de Mashiach, podemos abrazar esta palabra, toda esta palabra, y aprender a aplicarla en nuestras vidas para disfrutar en plenitud de todo lo que el novio tiene para nosotros hoy día, para prepararnos para nuestra boda, para ese día especial que está pronto por llegar. Amén. Hebreo, capítulo 4, 1 dice: temamos, pues, o sea, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yeshua, nuestro Mashiach, resumió los 10 mandamientos, las 10 palabras y toda la Torah completa en nuestra frase. Deuteronomio 6:5. Amarás a Adonai, tu Dios, de todo tu corazón, de todo tu alma y con toda tu fuerza. En Marcos 12:28 dice: acercándose uno de ellos, de uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. El Shema. Y continúa diciendo: llamarás en el Shema está 12:30, dice: llamarás al maestro Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, que según es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Muchos cristianos piensan que Yeshua pasó por encima del mandato o de los mandamientos que Hashem había establecido. Y aquellos que estaban ya escritos, los 10 mandamientos. Lo que hizo realmente acá nuestro Mashiach Yeshua fue resaltar aún más los mandamientos y resumido lo concentró en 2. Yo me pregunto: ¿tú amas a Hashem así como dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza?
veces. Amén. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. Yes. Amén. La novia que fue presentada en el monte Sinaí se llamaba Israel. La novia a la que el Mesías Yeshua viene a su encuentro, ¿cómo se llama? Israel. Porque de dos pueblos hizo uno. Y ese uno es Israel. Amén. Recuerda, hay una sola novia, un pueblo, un cuerpo, una cajada, un árbol de olivo, un pacto renovado, una ketubá, un solo precio pagado por Yeshua con su sangre derramada, que nos hace tanto argentinos como judíos ser parte de la novia Amén. de Israel. Amén. Recuerda esto, es muy importante. En que Yeshua no hay judíos ni gentiles. Todos somos ciudadanos israelitas de primera. Amén. Que nadie que te engañe diciendo que si no eres judío es un creyente de segunda. Pues Yeshua lo deja bien claro quién es un verdadero creyente. Efesios 2, 12 al 16 dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Masías, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos empezados por ordenanza, dogmas de hermanos, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante el madero reconciliar con Adonai ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hebreo 12, 18 dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguieran hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asalteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Quién no va a temblar?
Bueno, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Adonai, vuestro todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, mediador del pacto renovado, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos. Tu voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Para concluir, hermanos, podemos decir que esta parashá es muy compacta y que necesitaríamos para desarrollarla en toda su dimensión muchísimas parashot, pero basta para concluir de haberlo no de haberlo, de hacerlo, mejor dicho, de esta manera como nos exhorta el sabio Salomón en el libro de Pokelet, en Eclesiastés 12:13, que dice, el fin, la conclusión de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo de los hombres. Amén. Y esta confesión que debemos hacer, como está escrito, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua conocida es Adonai, para la gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Y nos pedimos entonces también de aquí, de los que están conectados al Instagram, ¿verdad? Espero pues que esta palabra de hoy haya sido o haya de ser de mucha edificación para su alma y su espíritu. Shalom, shalom.